Hola, hola, bienvenidos. Bueno, voy a esperar mientras se van uniendo, se van conectando. Vamos a esperar a Paola, la doc, para poder charlar sobre la enfermedad y que es otra cosa muy diferente a lo que generalmente tenemos como los conceptos tradicionales. Así que voy a esperar a ver si la veo. A ver si la veo a Pau. Un segundito. Si está por acá. Pau, acá está. Hola, ¿Cómo andas? bien, qué divina música que tenías, Gonza. La tengo acá, es que estaba escuchando música, estaba Oh, escuchando música y digo, voy a abrir el vivo con música. sí, es como, ay, qué linda, re linda música. ¿Cómo andas? Bien, y vos acá, me afronté, Bueno, yo ¿será paso de que mate porque tomé te paso muchísimo mate. Hoy estoy acá, agüita con limón, así como para bajar un poco. para bajar un poco? Bueno, qué lindo tema, estoy copadísimo. Sí, yo De también. poder hablar contigo sobre esto, porque es un tema muy necesario. Creo que hace, no sé, debe hacer como 2 meses que hice un vivo y me quedé con tantas ganas de hablar de las 5 leyes del doctor Hammer y dije, pero esto tiene que hablar alguien que sepa, porque yo no sé, la verdad no tengo ni idea. Necesito a alguien que sea un experto y ahí Ah, mágicamente apareciste vos. bueno, experta, te digo que no soy de nada, soy un aprendiz permanente, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero tenés un amplio campo en esto y bueno, incluso me han escrito, me escribieron por WhatsApp recién unos alumnos y me dicen, por favor, dejen guardado el vivo porque no lo puedo ver en vivo, lo voy a ver después, así que se queden tranquilos que lo vamos a dejar guardado. Y bueno, me gustaría, Pau, que te presentes, por lo menos una breve descripción. Voy a poner en silencio mi celular, por favor, acá. Y que me des una breve descripción de tu ser. Bueno, primero que Pequeño. nada, Gonza, gracias. Gracias por la invitación y por este espacio. Eh, Porque bueno, la verdad es que está bueno poder compartir esta otra mirada, que es bastante diferente a lo que por lo menos yo conocía dentro de la medicina y me parece sumamente necesaria para acoplar a lo tradicional. Así que bueno, gracias por permitirme compartirlo. Y bueno, presentarme, Paola Yoldi, hice medicina, hice la especialidad de gastroenterología y creo que un poco ahí también comenzó mi búsqueda, porque me pasaba que me reflejaban todo el tiempo los pacientes en gastroenterología el componente emocional que había en las enfermedades. Era algo que la facultad no me había enseñado, el peso que tiene, que un 80-90% de las enfermedades que conocemos tienen un componente casi que inicial o primario a nivel emocional. Y después también mucho se veía reflejado en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar ahí, hice decodificación biológica, que eso también fue como, al principio fue bastante choqueante para mí. Lo hice porque Alejandro me insistió tanto de que estaba eso muy bueno y había algo internamente que era como que se negaba, ¿no? Y bueno, cuando lo hice, para mi sorpresa, sí me encontré con la negación desde lo tradicional de que no podía creer eso que estaba escuchando. Y a su vez, a medida que iba haciendo todo el curso, que duró todo un año, iba comprendiendo lo que me iba pasando a mí. Incluso iba comprendiendo situaciones que me habían pasado muchos años atrás. Entonces eso quedó ahí, ¿no? Quedó como, bueno, quedó ahí, pero
pero realmente de cierta forma lo negué durante mucho tiempo, porque eso lo hice como en el 2016, por ahí. Y bueno, y después me puse a estudiar mindfulness, me puse a profundizar en mindfulness, estudié la neurociencia, que todavía sigo también estudiando la neurociencia, sobre todo la meditación, y ahí comprendí mucho mis propios procesos y me metí de lleno en las 5 leyes biológicas. Primero lo hice con la doctora Matelda Lisdero y después con Luis Felipe Espinosa, que es mexicano. Y ahí fue como que me hizo mucho sentido, Gonza, porque eso estuvo siempre ahí. Esa información estaba ahí, ¿no? En el campo, pero bueno, ya como que me costó mucho como médica, tenía una estructura muy cerrada, me costó mucho abrirme a, a que las enfermedades eran otra cosa. No, no, no lo que me habían contado, que a ver, no es por decir, me lo cuentan mal, me lo contaron en la facultad como, o sea, como lo comprendieron ellos y bueno, y cómo es que funciona el sistema tradicional, ¿no? Pero fue todo un, para mí se me Es cayó un toda una desafío y estructura. me imagino después de, ¿cuántos años de facultad? Sí, Como 9, 8, 9, ¿no? sí, son entre la especialidad y todo, son, sí, Entonces, también es súper sí, comprensible a ver, uno se va estructurando, va formando esas ideas y aparte en el 2016 estaba empezando, pero todavía no estaba como todo el auge, y más para una médica, ¿no? Es como decir, voy a hacerlo prohibido, voy a ver sí. estos raros, a ver qué visión tienen. Y sabés que me encontré, esa vez, me encontré con médicos que habían sido compañeros míos, y dije, ay, bueno, no soy la única, no soy la única, no me siento tan mal, porque de última, si la paso mal, no la voy a pasar mal sola, ¿no? Es como, porque era como había una parte mía que se estaba, estaba sufriendo mientras escuchaba todo esto. Sí, es Y bueno, desestructurante. fue también, ¿no?, la puerta que se abrió para comprender los procesos desde muchos lugares, no solamente desde las 5 leyes, sino también desde, bueno, todas las herramientas que hay, ¿no? Desde el Reiki, los registros, las constelaciones. O sea, creo que verlo reflejado en mi propia vida y haber transitado y haber echado mano, digamos, a todas esas formas, herramientas, todo eso que estaba por fuera de lo convencional para trabajar en mí y para comenzar a sanar mis propias situaciones, mis propios dolores, creo que también eso hizo como esa base más sólida, decir, bueno, me lanzo al mundo con lo que conozco y nada, y que digan lo que quieran, ¿no? Es como... También esto ayuda mucho, creo que hay muchas personas acá, si son nuevas acá en la cuenta, o si ya me siguen o ya no siguen, siempre estamos hablando como también de una mirada holística, integral, que también es lo que nos enriquece, porque creo que siempre estamos como cuando encontramos algo que nos gusta, creemos que es el único camino, y creo que eso nos pasa a todos, y tanto sea como desde cuando uno despierta espiritualmente y dice, no, es todo por acá y todo lo otro era mentira, así como el camino de la ciencia que uno va verificando, bueno, o tiene un respaldo grande. Yo creo que también todo esto que vivimos estos últimos 2 años, a muchos de nosotros nos ayudó a ver una cantidad de cosas que estaban fuera del orden en los dos lados, tanto en lo espiritual como en el lado de la ciencia. Y creo que tenemos el deber de poder darle una mirada como coherente a esto, y sobre todo para el bien mayor, ¿no? Porque, a ver, si uno se forma tantos años y lo hace con tanto amor, con tanto corazón y también con tanto tiempo, dedicación, dinero, un montón de cosas, creo que es también para poder comprender mejor, y por eso me parece como súper rico que vos, desde tu mirada, desde tu experiencia con pacientes, que sé que atendés un montón de personas y que le das una mirada súper holística, porque aplicás lo mejor de cada uno de los mundos, como que, como que cuentes o nos cuentes un poco
¿cómo podemos comprender mejor esto? ¿Cómo puedo aplicar estas leyes a mi vida? ¿Cómo primero entenderlas? Yo ni siquiera sé cuáles son, entonces te estoy esperando para entender esto, ¿no? Sí, sí. Y voy a intentar hacerlo lo más práctico posible porque es un poco lo que hablábamos. La teoría, muchos nombres, a mí como médica me sirven para entender, ¿no? Lo que estoy estudiando, pero creo que más que nombres está bueno que se entienda la esencia, ¿no? El concepto. Y antes de contarte eso, vos hablabas de que nos pasa mucho cuando nos encontramos con distintas disciplinas que nos maravillamos. A mí me pasó cuando me recibí de médica que creo que nos pasa a todos, ¿no? Es como que decís, bueno, es tan larga la carrera, estás como esperando que llegue ese título para comerte el mundo, y después te das cuenta de que, los pacientes no son los libros. Primera cachetada. Bien, después comprendes que cada paciente es un mundo, y que ese mundo no es igual al del otro. La siguiente cachetada, ¿no? Entonces te empezás a encontrar o por lo menos a mí me pasó que no, me quedaba corta la medicina tradicional porque no lograba encontrar respuestas a muchas preguntas que me hacía. Y bueno, después cuando descubrí la decodificación dije, chau, es esto. Pero en realidad no es solo esto. El mindfulness tampoco es solo esto. Las 5 leyes tampoco es solo esto. Entonces ahí es cuando uno entiende que somos más que un órgano, una célula, un tejido. Somos mucho más que eso. Y la conexión que tenemos con todo lo que está dentro y todo lo que está afuera hace que una sola disciplina no alcance para abarcar el mundo que es la persona, ¿no? Y bueno, y cuando comencé con las 5 leyes, lo que me pasó es que para mí en su momento fue una forma de mirarme de forma amable, de comprender y ser cuidadosa con cómo me estaba sintiendo, qué me estaba pasando y qué decidí hacer a partir de ahí. Y entrando un poquito en lo que son las 5 leyes biológicas, voy a hablar del doctor Hammer, que fue quien describió este modelo, ¿no? El doctor Hammer era un médico alemán que falleció en el 2017, que hizo medicina interna, se recibió de médico internista y tenía una clínica con su esposa oncóloga, donde veían pacientes oncológicos. Y él además era el jefe de oncología de esa universidad donde había estudiado. Unos años después de haberse recibido de médico internista, más o menos en el 78, 1978, recibe la noticia de que su hijo había sido herido de una herida de bala y que estaba grave. El chico pasó unos 3 meses y algo, internado grave, hasta que fallece. Y pocas semanas del fallecimiento de su hijo, a él le hacen un diagnóstico de un tumor de testículo con metástasis, o sea que para lo que la medicina se considera que es avanzado, ¿no? Porque tenía múltiples metástasis, y su esposa un cáncer de mama. Entonces, a él le llamó la atención en su momento, ¿no? Eso de que los dos desarrollaron tumores poco después del evento, ¿no? De su hijo. Bueno, él en su momento decide hacer un tratamiento quirúrgico, sin radioterapia, sin quimioterapia, y se pone a estudiar él empezó a preguntar qué evento qué situaciones habían vivido esos pacientes que estaban en su universidad y además en la clínica privada, y empezó a encontrar que todos tenían un denominador común, que era un evento que habían vivido de forma dramática e inesperada, y que tenían una correlación temporal con el inicio de los síntomas o el diagnóstico. Eso lo llevó a estudiar miles y miles y miles de pacientes. Presentó todo eso porque incluso en esos momentos había empezado todo el auge de la tomografía computada, entonces no solo encontró la relación entre lo emocional con lo físico, sino que también en las tomografías veía unas imágenes que luego las llamó focos de Hammer, que se correspondían con una especie de mapa que tenía correlación con el órgano que había cambiado, digamos, su función, ese tejido que había cambiado. Bueno, presentó todo eso en su momento. Imagínate que era una revolución, ¿no? Para la oncología, además. Una tesis, aparte que rompía todos los paradigmas de todo, ¿no? Todo, y que se lo bajaron sin ni siquiera
bueno, ver de qué Mirá, se trataba. sí, obvio. Y bueno, y eso llevó muchos años, y bueno, él después estuvo insistiendo, porque hoy lo puedo comprender como médica, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con algo así, cuando realmente tu vocación es la medicina, desde el aportar y ser ese canal para que la persona pueda encontrar ¿no? su alivio. Claro, imagínate la desesperación de querer eso, contárselo al mundo, porque verdaderamente era un hallazgo que estaba muy bueno. Bueno, después de ahí fue muy polémico porque estuvo preso, le retiraron el título, pero eso quedó ahí dando vuelta. Y creo que también pasó un poco en su momento que él, todo ese enojo, ¿no? Por todo lo que había vivido, yo creo que también un poco se mezcló con algunos temas políticos en su momento, y digamos que no quedó una buena imagen de Hammer, pero verdaderamente o sea, lo que él pudo documentar de forma científica, porque son miles y miles de imágenes además, creo que eso es lo que ha hecho es que, bueno, con responsabilidad se vuelva como a tomar como lo que no es un modelo terapéutico. Eso que es importante que la gente lo sepa. Las 5 leyes, tampoco la decodificación, no son terapias. O sea, no es que veo, ¿no? Bueno, voy y estudio las 5 leyes, o veo un médico que según las 5 leyes me diga qué es lo que me está pasando y tal, no hago más nada y me curé. No. Mm. Es un método que lo que nos permite es comprender el origen de lo que nos pasa, todo el proceso de eso, ¿no? Cómo va cambiando el órgano, qué importancia tiene o qué implicancia tienen los microbios en todo ese proceso y cuál es el sentido, por qué ese órgano, ese tejido cambia la función, por qué modifica, por qué se especializa, por qué funciona menos. O sea, es una forma de comprender lo que nos pasa que sin duda nos ayuda y muchísimo, y ahí es donde yo lo uno a lo tradicional, a entender que nosotros no podemos evitar los eventos, Mm. esos eventos inesperados, ¿no? Porque la vida nos sorprende todo el tiempo. Pero cómo nosotros nos posicionamos desde nuestro autoconocimiento, desde reconocer cómo funcionan nuestras emociones, cómo es nuestro carácter, cuáles son nuestras creencias, nuestros condicionamientos, cómo nosotros a partir de ahí podemos reaccionar diferente cuando nos enfrentemos de nuevo a una situación similar. No es como aprender a conocernos frente a situaciones que por ahí nos desafíen, a ver, estamos de acuerdo de que cuando nos agarran de sorpresa por ahí tenemos mucha teoría, pero en la práctica después reaccionamos distinto. Pero cuando tenemos un buen manejo emocional y nos conocemos, podemos decir, bueno, ¿qué hago a partir de ahora? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me pasa? Bueno, comprendo lo que me pasa, ¿qué puedo hacer para acompañarme desde ese lugar? Algo ahí, un pequeño aporte, que es cuando vos comprendés la raíz, o primero tenés un diagnóstico que es certero, porque también yo he visto en estos últimos años muy malos diagnósticos, en los últimos años que he trabajado con otro equipo de médicos y personas, muchas veces un mal diagnóstico de un médico, y me acuerdo de un caso, que ahora es un amigo, que está en España ahora, pero lo mal diagnosticaron de un problema postural en la columna, le dijeron que nunca más iba a poder jugar al tenis. Y a él lo devastó tanto, era un chiquilín de 16 años, lo devastó tanto emocionalmente, que no solo dejó el tenis, se agarró una tremenda depresión, engordó, tuvo un montón de síntomas. Yo lo agarré cuando tenía 21 años, que ahí lo conocí y empezamos a trabajar juntos. Y con un equipo también de médicos, fisiatras y con una placa, no, una placa no, fue con una tomografía que le hicieron, una tremenda tomografía que se llama OPET, puede ser, eso que es como una Que agarra todo completa, el cuerpo. Sí, le cambiaron el diagnóstico y él, simplemente con el cambio de diagnóstico y un trabajo de menos de un mes de yoga, de respiración, de meditación, él volvió a correr, salió de la depresión, ahora está en España haciendo lo que estuvo soñando por mucho tiempo, eh, nunca más tuvo ese problema. Y ahí, eso para mí fue uno de los tantos casos, pero fue un caso como muy duro de cómo un mal diagnóstico te condiciona, tanto del lado del paciente estoy hablando, ¿no? Como muchas veces
también la falta de, yo siento que hay mucha falta de empatía en cómo se transmiten las cosas. El otro día una alumna me llamó y me dijo, me llamaron de una clínica, está en Estados Unidos ella, me llamaron de una clínica para avisarme que tenía cáncer. Así, me llamó una telefonista y me dijo, tenés un diagnóstico de cáncer, tenés que hacer tal y tal cosa. Entonces, es como, imagínate cómo, por más que uno tenga herramientas, cómo lidias con esa situación. Y es muy importante tener herramientas, pues si tenés herramientas, capaz que el shock te viene igual, pero podés como moverlo, ¿no? Tenés recursos. Pero quien no tiene ningún recurso y no tiene ni idea de por dónde empezar, lo primero que va a venir es, y ahí te dejo seguir a vos, pero es como un estado de depresión, ¿no? O desesperación, que empeora todo. Totalmente, totalmente, totalmente. Vos imaginate que cuando, a ver, funciona no solo para las 5 leyes, ¿no? La primera ley que es ese shock, ¿no? Es ese evento que impacta, a ver, el evento puede ser para vos de repente algo que no tiene mayor significado, pero para otra persona significar, no sé, la muerte, ¿no? Es como ahí es donde entra mucho las características y el lugar donde vive y o sea, las creencias, lo que constituye a cada persona. Pero cuando nosotros nos enfrentamos frente a una situación que la percibimos como una amenaza, o sea, algo que verdaderamente no solo nos toma por sorpresa, sino que es tan agudo, es tan intenso eso que nos sucede, que no da tiempo a pensar en una respuesta. Automáticamente se ponen en marcha nuestros sistemas de alerta, o sea, adrenalina, noradrenalina, que lo que hace es enciende un enorme cartel de alarma donde en todo nuestro cuerpo de forma general queda, ¿no? Como esperando a ver qué pasa, mientras tanto adentro pasa un montón de cosas. Después de que nos sucede esa simpaticotonía generalizada, esa alarma generalizada, se pone en marcha, ¿tá?, lo que se conoce como programa especial de supervivencia. Y lo que vio Hammer es que se produce a la misma vez la activación de la psiquis, el cerebro y el cuerpo. Es, digamos que casi instantáneo. Entonces, lo que yo percibo, como yo lo siento, como yo lo sentí corporalmente, visceral, activa ese foco, o sea, se produce un edema en ese lugar del cerebro, que es como una especie de mapa que correlaciona con un órgano, y el órgano es el que se va a hacer cargo, digamos, de garantizar la supervivencia. ¿Por qué? Porque eso que yo percibo, que puede ser, por ejemplo, lo que me pasó, lo puedo percibir como miedo a que me voy a morir de verdad, que no voy a poder respirar, miedo a que toda mi familia se va a morir de hambre, o que yo me voy a morir de hambre, o puede ser como que me robaron algo, que me sacaron algo que era mío, o escuché algo que no puedo digerir, o que me están arrebatando algo que es de mi territorio, lo que sea. Entonces, hay un órgano que lo que hace es, se especializa porque el cerebro no distingue realidad de imaginario. O sea, puede ser que vos, Eso es muy importante. eso es Eso es re muy importante, es re importante, porque muchas veces ponemos mucho el ejemplo del león, ¿no? Y es como muy repetitivo, pero es algo que para mí me resulta sumamente práctico. Vos estás en la selva con un león, no tenés tiempo, no le vas a decir, no, el león, dame un minuto que me voy a comer un chivito y vuelo. ¿No? No, no hay tiempo para la digestión, o sea, no hay tiempo para que funcione el estómago, ni el estómago, ni el intestino, ni nada. Tampoco me puedo poner a razonar con el león, o a pensar, ¿qué me quiere decir la vida con el león que se me para frente a mí? No, o sea, el cerebro es uno de los órganos que recibe menos sangre, menos oxígeno en ese momento. ¿Por qué? Porque hay zonas del cerebro que no necesitamos en un momento de estrés. Entonces, todo se distribuye a las zonas que son realmente importantes, que son sobre todo los músculos, extremidades, ¿no? músculos. Correr, huir o atacar, ¿no? Exacto. Entonces, esa situación de estrés agudo puede ser porque de verdad tengo a alguien enfrente que tiene un arma que me está apuntando, o porque tengo a mi jefe que me está diciendo que va a quedar sin laburo, ¿no? Puede ser porque
me comí algo que se me está, no sé, me tomé una sustancia que rompe la mucosa, ¿no? Que me quema por dentro, que de verdad está produciendo una lesión física, pero puede ser algo que estoy viendo que no puedo digerir. El cerebro no distingue que es algo, ¿no? O puede ser algo que llegó al estómago y que de verdad se necesita mucho jugo gástrico, mucho ácido para digerirlo, porque de verdad está dentro de la cavidad del estómago. O puede ser algo que estoy escuchando, estoy viendo, que me está pasando, que no puedo digerir. ¿Y qué va a pasar? El cerebro va a poner en marcha todo el sistema de digestión. ¿Para qué? Para digerir eso que en realidad es una emoción, pero yo la hago corporal. Entonces al cerebro solo le importa cómo vos te sentís. Y de acuerdo a eso, pone en marcha todos los sistemas de alerta, de alarma y todos los procesos. Entonces es importante que vemos, que escuchamos, no solo lo que entra por la boca, porque es por eso, ¿no? No, o sea, no Y es ahí, real o imaginario, es lo que ahí cuando, sentís. por ejemplo, ¿no? Que cuando vos te pones triste y se te afectan los pulmones, la reacción. ¿Cómo podría relacionar eso? A ver, porque esto de la digestión lo entiendo clarito, porque cuando uno tiene algo que no digiere, naturalmente genera como un proceso como que se te cierra el plexo, ¿no? Y quedás, no puedes digerir, es más, o tenés o tránsito lento o acidez, depende si es una sobreestimulación o una o el chakra como que se bloquea, ¿no? Depende del proceso y del entorno y todo. Pero, por ejemplo, cuando una persona está triste, se agarra una tristeza por un evento externo, eso sabemos que afecta a los pulmones, ¿no? ¿Cómo sería el mecanismo del cuerpo ahí? Eso me reinteresa por la respiración. ¿Cómo funciona el cuerpo ahí? Mira, depende mucho también del tipo de órgano que se haga cargo más allá del el pulmón, sobre todo el pulmón. Vos fijate que el pulmón lo que nos permite es captar el oxígeno, hacer el intercambio y sacar todos los tóxicos. Entonces, cada vez que nos pasa algo, sea real, porque no podemos respirar, o porque activamos ese miedo a morir asfixiados o que nos falte el aire, todos los bronquios y los alvéolos, que son como unas bolsitas que está toda la parte de la tráquea, los bronquios, que es como un arbolito que se abre, y digamos que las ramas de ese árbol son los alvéolos. Ahí es donde se produce el intercambio de oxígeno, ¿no? Donde se capta el oxígeno y se hace el intercambio con el CO2. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que por ahí nos angustia o nos da tristeza, pero porque hay un sentir de que no puedo respirar, de que me falta el aire, todo eso lo que hace es activa los mecanismos que van a producir más moco o van a abrir más los bronquios para que entre el aire, dependiendo mucho de qué es lo que estamos percibiendo en ese momento. Si sentimos que el aire no nos entra, sobre todo, ¿no? Cuando pasa en las crisis de pánico, que tenemos esa sensación de que el aire no entra. Bueno, por ahí, si lo vivimos como una verdadera, o sea, como en realidad lo vivimos como que nos vamos a morir asfixiados, bueno, los bronquios se van a tener que abrir para aumentar digamos, el espacio para que pueda pasar el aire. Que muchas veces lo que pasa es que es una sensación que percibimos pero no es real, o sea, nos parece que nos falta el aire, Pero no. pero en realidad el aire está entrando perfecto, y muchas veces nosotros ponemos el oxímetro de pulso, que es el que mide cómo está el oxígeno está perfecto, y la persona te dice no puedo respirar, y vos decís, sé que no lo estás inventando, pero de verdad el aire entra perfectamente ahí. Entonces muchas veces es algo que es subjetivo y no está pasando nada a nivel anatómico, digamos, o fisiológico. Ahí, ahí Sí a lo, nivel emocional. ahí lo podemos llevar a que los problemas te lo haces vos en tu cabeza, ¿no? Literalmente. Vos te Sí, armás una sí, historia y muchas veces, que es un gran mal de esta época, es que
a veces nos cuesta la comunicación o nos cuesta verbalizar o procesar o digerir nuestros propios procesos mentales cognitivos y terminamos armándonos historias en la cabeza que terminan enfermándonos, ¿no? Y no podemos como o comunicarlo de una manera sana o asertiva, o guardamos y acumulamos todo un montón de rabia, de cosas por historias que nos creamos en la cabeza. Y esto, a ver, yo lo veo todo el tiempo, y en los ataques de pánico, que en una época trabajé bastante con personas con ataque de pánico, era tan simple sacarlos de un ataque de pánico como decirle, calmate y respira. Ujú. Y cuando vos entrás, como que le rompes ese patrón, porque viste que si me pasó con madres que veían al hijo entrar en ataque de pánico, se ponían todas nerviosas y era como doble ataque de pánico. Era, no, no, tranquila, déjalo y vos respirá. Y la persona decía, Ujú. está todo bien. Y esa sarta de pensamientos que son de muerte, ¿no? Son como Sí, catastróficos, pensamientos catastróficos que uno mete en su mente. Yo ahí lo llevo más como al todo el proceso, ¿no? De cognitivo del alma, del espíritu, que uno cuando abre esa frecuencia es como que abre vamos a decir una mala palabra, un pozo negro de pensamientos y emociones, que todo eso sí, te pega al sí. cuerpo, ¿no? Después, obviamente que eso va a somatizar y te van a venir muchos síntomas en base a eso. Pero pará, no me quiero ir por las ramas. Así que la primera ley de Hammer, Dijiste algo, sí, dijiste algo ahí que va junto con la primera ley. Vos hablaste de que nos cuesta comunicar, ¿no? Y tenemos esos pensamientos. Y en la primera ley, las tres características que hay, que hacen que, ¿no? que se active todo eso, es que ese evento es primero inesperado, o sea, nos toma por sorpresa, es verdaderamente dramático, y además que lo vivimos en soledad. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que no tengas a nadie, no. Que o te resulta muy difícil contarlo, o que te da vergüenza, o muchas cosas pueden ser, pero te lo guardaste. Entonces, cuando se activa esa primera instancia de alarma, de esa primera respuesta generalizada, lo que también sucede es que se activan todos esos pensamientos alrededor del evento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que recordamos el evento una y otra vez y nos parecen, ¿no?, pensamientos, y es como si estuviéramos viviendo esa situación todo el tiempo a través de nuestros pensamientos. Entonces, eso es lo que después también lleva a que se cronifique, porque es como si estuviéramos viviendo, es como no, vivimos internamente lo mismo, la misma situación durante todos los días. Hay personas que pasan años, ¿no?, dándole vuelta al mismo asunto. Y eso también es lo que hace a las enfermedades crónicas, ¿no? Que estemos todo el tiempo reviviendo esas situaciones, contactando, que entremos en esos rieles, ¿no? Todas esas situaciones o esos eventos que nos recuerdan eso, lo volvemos a vivir igual. Entramos en esos ciclos que hace que no terminemos de aliviar en ningún momento. O sea, no damos tiempo a que aliviemos del todo. Empezamos a aliviar un poquito, recordamos lo mismo, otra vez arranca todo el mismo proceso de nuevo. ahí es Entonces, un proceso, a ver, que es muy difícil sacar a la persona de ahí si ella misma no decide sacarse. Y por eso es muy importante sí, la meditación ahí, el proceso de autoobservación. Una vez que tenés el diagnóstico, si vos no trabajás, no lo elaborás, porque algo muy importante que ahora hay también como una sobreterapización de todo se lleva a terapia, ¿no? Y hay miles de técnicas y millones de recursos, pero después que pasás por un montón de todos esos recursos, terminás en el mismo lugar que antes. Y eso es porque no se ha elaborado. Y esto lo veo y lo he visto y lo veo bastante con los pacientes. Y me han llevado pacientes que han hecho cursos, que han hecho de todo, que hacen mindfulness, que hacen Reiki, que han hecho de todo un poco. Me dicen, pero estoy en el mismo lugar que hace 3 años emocionalmente. sí, Entonces, claro. ahí el problema es que no lo elaboraste. Las herramientas son fantásticas y necesarias, pero necesitamos darnos tiempo y poder elaborar esto, porque si no entramos, ahí ya violamos la primera ley, ¿no? Eso de callarnos. Aparte de eso te pone también en un lugar como de especialidad,
y como que te aísla, ¿no? Lo que yo entiendo, yo te estoy dando mi percepción, no tengo ni idea de las leyes, pero lo entiendo como que uno se empieza a excluir, porque al no poder comunicarlo, lo empiezas a Ujú. vivir dentro tuyo. Y eso va empeorando todo. Pero seguí que me encanta. Sí, sí, tal cual, tal cual. Comunicar, paso número uno. ¿Cómo me sentí? Me sentí traicionado, me sentí, o sea, comunicarle a alguien, a una, dos, tres personas, lo que sea, exteriorizarlo, contar sobre todo cómo me sentí. Y ahí le sacamos ese peso al cuerpo, le sacamos la carga, ¿no? Que el cuerpo no se haga responsable, lo cuento, y bueno, luego sigo con. Después la segunda ley lo que muestra es cómo es el curso de todo ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un ciclo de simpático-parasimpático. El simpático, ¿no? Se activa en el día para que estemos despiertos. El parasimpático, no es que solo, ¿no? Pero más que nada se activa en la noche el parasimpático para permitirle al cuerpo reparar, que se haga todo lo necesario, que se active el sistema inmune, que se limpie el cuerpo, las células, que se limpie el cerebro, ¿no? Todo lo que necesitamos para recuperarnos del día. En eso estamos permanentemente. Cuando nosotros en algún momento nos enfrentamos a ese evento, ¿tá? Inesperado, que produce un sentir, una percepción, lo que hace es, se activa el sistema simpático. Entonces lo que sucede es que nos ponemos en alerta. ¿Ah? En ese momento, que es lo que se llama en la segunda ley la fase activa, ahí se produce todo ese cambio, toda esa activación a nivel de la emoción, el cerebro y el cuerpo, y se empiezan a producir cambios. En general, esta etapa es asintomática. En general, salvo algunos órganos, algunos tejidos que dan algunos síntomas acá, pero en general es asintomática. Cuando nosotros, por ejemplo, resolvemos, ¿qué quiere decir resolver? Que bueno, me superó tanto el problema que me entrego, como que me entrego a la vida, hasta acá llegué, listo. ¿Qué pasa ahí? Lo que se conoce como fin del conflicto, o sea, se termina esa fase activa, esa fase de estrés, ¿no? Entonces ahí comienza la reparación del cuerpo y se entra en lo que se llama la fase de reparación o resolución, que tiene 3 etapas. En esta primera fase, que lo hago así porque entramos en vagotonía, cuando nos encontramos con el evento, sube adrenalina, noradrenalina, cortisol, si lo mantenemos en el tiempo, o sea, estamos en activación total. Cuando resolvemos, nos entregamos, o lo resolvimos la situación, entramos en solución. Entonces ahí entramos en parasimpático. Y ahí es cuando nos duele hasta el alma. Ahí es Momento de cuando los reparación, ¿no? médicos, ahí es cuando los Toda- médicos hacemos el diagnóstico o aparecen los síntomas, cuando nos sentimos como el traste. Yo muchas veces les digo, ¿no? Cuando voy a ver a las personas, ¿no? Que de repente me dicen, no, porque esto, bueno, contame, ¿qué te ha pasado esto? No, porque me pasó esto, 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 y esto, y esto, y esto. Bárbaro. Ahora que me tomo unos días libres, me duele todo, claro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en este momento tu cuerpo está entrando está entrando a reparar y lo que está haciendo está volviendo, poniendo en marcha todos los mecanismos necesarios para volver al equilibrio. Entonces ahí nos duele todo. Y muchas veces ahí es cuando empezamos con ese cansancio, con la fiebre, con los dolores. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe reparar sin inflamar. Entonces, todo lo que se inflama duele. Es la forma que tiene el cuerpo de empezar a recuperar. Entonces ahí nos duele el alma, nos duele todo, todo, todo. ¿Ah? Y después, en esa fase de reparación, hay un momentito donde tenemos un pico que se llama la epicrisis, que es como si volviéramos a tener ese síntoma inicial intensísimo, como cuando recién nos empezó todo, que es muy breve, muy intenso y que luego se acompaña de
vagotonía de nuevo, que es la última fase, la fase de cicatriz. Y hay muchos diagnósticos que se hacen en la epicrisis. Por ejemplo, los estornudos están en esa fase de reparación, las crisis epilépticas están en esa fase de reparación, son esas epicrisis, o sea, venía bien, viene, ¿no? Ese síntoma intenso, ¿no? Hay un montón de síntomas que nosotros vemos y que nos hablan de que la persona probablemente puede estar en epicrisis cuando es que está resolviendo, porque también muchas veces pasa que cuando empezás a resolver, que el cuerpo se empieza a aflojar, empieza a reparar, te volvés a enfrentar con algo que te recuerda a eso y volvés a activar todo de nuevo. Y si eso empieza a hacerse bucles, lo que se llaman rieles, quedan memorias, ¿tá? En ese evento, que esto también es importante porque es la base de las alergias. Cuando yo de repente estoy en un campo, te doy un ejemplo que es claro, ¿no? Estoy en un campo, no sé, salí de paseo, estoy en un campo donde hay vacas y ovejas, ¿no? Y de repente me llaman y me dicen, mira, no sé, fulano tuvo un accidente y murió, por darte un ejemplo de algo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? En ese momento, ese shock, esa noticia que no me la esperaba, lo que hace es, al activar ese sistema de alarma, en ese momento lo inconsciente se prende y nuestro campo de percepción se amplía. Pero nosotros no somos conscientes de todo lo que está sucediendo alrededor. Nosotros nos quedamos con la noticia, ¿no? Entonces, queda grabado en nuestro mapa, queda grabado todo lo que está. Y si en ese momento iba pasando una vaca, yo voy a desarrollar alergia a la vaca. O si en ese momento estaba comiendo una naranja, voy a desarrollar una alergia a la naranja. Entonces, cada vez que vea una vaca, se va. Si yo estoy, no, pasó eso, cada vez que yo vea la vaca, mi cerebro va a agarrar ese mapa y va a decir, uy, cuando estuviste en este momento alerta porque había una vaca. Entonces, va a ser esa asociación entre los componentes del entorno en ese momento con que es un peligro. Entonces, se va a preparar para ese peligro. Qué increíble, qué lindo, qué bien y qué fácil lo explicaste. Es maravilloso. Maravilloso de entender por qué la enfermedad es otra cosa, ¿no? ¿Por qué la enfermedad es otra cosa? Y eso, Gonza, no quiere decir que no tomemos un antihistamínico, un antialérgico, no. ¿Por qué? Porque no basta solo con comprender que justo estaba la vaca, ¿no? O sea, tengo que verdaderamente sentir eso, hacer el movimiento, acompañar muchas veces con medicación, porque no se trata de que no se haga, hasta que llega un momento donde uno se empieza a exponer a la vaca y se da cuenta de que, uy, no, pobre vaca, justo coincidió que estaba ahí, no tenía la culpa de mi alergia, ¿no? Entonces lo que uno va viendo cuando se van desactivando esos rieles es que las alergias siguen, sí, la alergia sigue frente a la vaca, sí, pero cada vez va siendo menos, cada vez vas necesitando menos medicación, por ahí puede pasar que veas una vaca y tengas algunos estornudos, por decirlo, ¿no? Pero lo que uno logra es, cuando comprende, va bajando, digamos, la intensidad de los siguientes eventos. Eso es parte de la elaboración, ¿no? De la importancia del proceso de trabajar en lo físico, a través de la medicina o del medio que tengas, en lo emocional, en lo psicológico y también en esa asociación que es, para mí es algo espiritual, que es lo que entrama todo eso, ¿no? Que es la comprensión, que es mayor a todo eso. Cuando uno comprende y la comprensión viene luego de la elaboración, o sea, hay que vivirlo, entender el síntoma varias veces y elaborarlo. Y una vez que lo elaborás, a medida que eso se va subsanando con el tiempo, que lleva tiempo, nos podemos liberar de la alergia. Y es, Sí, a ver, todos hemos tenido alergia alguna vez a alguna cosa, y yo estoy viendo historias de mi vida, muchas historias de mi vida, sí. y entendiendo y comprendiendo, ¿no? Y los dolores, incluso cuando uno entiende un dolor, es, bueno,
tengo que seguir trabajando, necesito tomar un analgésico, está bien, pero antes de tomar el analgésico, ¿por qué me duele? ¿Qué es, no? ¿Qué es lo que qué es lo que necesito hacer? ¿No? ¿Por qué después me tomo el analgésico para continuar mi día? Pero entender lo que me pasa es eso. Necesito el analgésico para acompañar a mi cuerpo porque no puedo parar hoy, bueno, genial. Pero ¿desde qué lugar me tomo el analgésico? Desde, lo voy a tapar, pero no quiero, o sea, no quiero que me duela, no, porque no quiero que me duela, me va a seguir doliendo. Entonces, bueno, sí, ahora necesito aliviarme, pero ¿qué es lo que me está reflejando eso, no? ¿Cuándo me empezó? ¿Cómo me empezó? Entonces, creo que está bueno y ayuda mucho a la medicina por eso, porque cuando nosotros desde el primer momento que empieza, o desde que nos enfrentamos a una situación, o desde que empezamos a tener un síntoma, ya más o menos vamos conociendo qué es lo que nos pasó, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, acompañamos mucho más, cualquier tratamiento resulta mucho más efectivo desde la comprensión de lo que estamos viviendo y cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos reaccionando. Ahí, total. Y ahí para un tip muy fácil es preguntar. Y preguntar qué es lo que no estoy viendo, para qué estoy viendo esto, y ahí, después que vos abrís ese campo, porque también yo creo que la mayoría de la gente quiere lo inmediato, incluso usan la medicina y la usan mal, ¿no? La farmacología, porque a ver, es útil, es importante, es algo que está ahí verificado que funciona, pero si vos te prendés si vos te volvés dependiente de esa teta, ¿no? Que es la medicina tradicional, la farmacología, nunca vas a elaborar, porque siempre vas a estar mirando afuera, y todos los conflictos, todos, el 100%, se elaboran adentro. Entonces, por eso es tan importante como poder ensamblar como estas dos ramas, que ni siquiera están separadas, para mí siempre fueron parte de lo mismo. Sí, sí, Uno le ha dado mirada o capaz que el marketing o nosotros que tratamos de separar todo, pero nacen de lo mismo. Entonces, cuando vos lográs integrarla dentro tuyo, te da naturalmente el proceso de sanación, de comprensión, donde ya no tenés más el síntoma y listo, seguís tu vida naturalmente, ¿no? Capaz que con sí, esa, como que te queda ahí como la herida de la vaca, lo que decías vos, capaz que ves después una vaca y tu cuerpo entra en una alerta, pero decís, no, tranquilo, ya lo comprendo, ya sé que no es la vaca el tema, y ahí liberaste la alergia, está cerrado. sí. Y yo creo también que ahí es donde siento, esto es algo muy personal, que la medicina tradicional se ha quedado un poco y que por ahí no es el camino a mi sentir, que cada vez somos más especialistas en una parte del órgano. O sea, el otorrino, hay un otorrino que se especializa en nariz, otro en oído, otro en garganta. O sea, no es como, nos hemos vuelto tan especialistas en una parte, ¿no? Que eso hace que separemos el órgano del resto del cuerpo. Y que no se puede Entonces, ver, no se puede ver no, lo integral, lo holístico, ¿no? El no, decir, a ver, este órgano, ¿qué emoción tiene? ¿Dónde está? ¿Con qué otros órganos está vinculado? ¿En qué entorno está este ser humano? ¿Qué situación? Entonces, cuando eso para mí, yo hace muchos años que vengo así como, antes estaba más peleado, ahora como he conocido a tantos médicos tan conscientes, me amigué con eso, pero me dolía, es más, es algo que es simple de ver de afuera, decir, pero si vos estás solo investigando el hígado, la célula del hígado, y no entendés que cuando tenés rabia, te tragas la rabia, afecta al hígado, y vos me vas a operar o me vas a sacar un pedazo de hígado, sin sacarme la rabia que tengo, no sé, con mi padre o con mi abuelo o lo que sea, no va a haber sanación. Esa emoción se va a realojar hacia otro lugar, entonces la enfermedad va a seguir. sí, o tenemos lo que llamamos ¿no? Las remisiones, vuelve otra vez el problema en el mismo lugar, hasta que comprendas hasta que comprendas. que no es por ahí. Bueno, a ver, entonces vimos la primera, vimos la La segunda. segunda. La tercera lo que habla es cómo cambian los tejidos y las funciones de los órganos, y ahí
lo que me parece maravilloso es que, por eso es que este sistema es médico biológico, porque está muy basado en la biología y en la embriología. O sea, tenemos órganos que en nuestro desarrollo intraútero se producen primero y que son, digamos que, esenciales. Nos permiten, nos permiten que llegue el alimento, el aire, que captemos más o menos, más rápido, menos rápido, y que eliminemos, ¿no? Entonces, de acuerdo a cuál es en qué parte del cuerpo o cómo, por eso es tan importante cómo lo sintió la persona, ¿no? Porque de acuerdo a cómo lo sienta, es qué parte del órgano, qué parte del órgano en su evolución, digamos, es el que se activa. Si es la parte más primitiva, si es la parte más de sostén, más la de protección, si es la más nueva, que es la del contacto, la de la piel, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo nosotros vivimos eso, si lo vivimos como una separación brutal o si lo vivimos como algo injusto que me genera impotencia, o si lo vivo como que no puedo con esto, no soy capaz, o si lo vivo como es algo que o sea, algo que yo ya tenía y que me lo arrancaron, entonces me lo quiero quedar un ratito, lo quiero digerir lo más que pueda, pero ¿no? Entonces depende de cómo lo sientas, cómo lo sienta la persona, y eso es tan personal, es cómo va a cambiar ese órgano y cuál va a ser la función. ¿Por qué? Porque hay órganos que cuando están en esa fase activa bajan su función, y hay otros que en esa fase activa aumentan su función. Entonces, los que bajan su función en general no dan, te voy a poner un ejemplo, ¿no? La piel, cuando nosotros nos exponemos al sol, al principio lo que pasa es que sentimos como que nos quema un poco, pero después de un rato no sentimos nada. Entonces, en esa fase que para la piel es un shock, recibir el sol directo, ¿qué es lo que pasa? En esa fase de actividad, de estrés, la piel se anestesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya nos vamos de la playa o nos ponemos abajo de la sombrilla o llegó la tardecita, que nos empieza a arder todo? ¿Por qué? Porque ya no está más el estrés, ya no está enfrentándose a esa situación, entonces se empieza a reparar la piel y ahí duele. Por ejemplo, el estómago, en situaciones de estrés, el estómago baja su función tanto que produce las úlceras. Entonces, en general, la úlcera duele en situación de estrés. Entonces, depende mucho de qué es lo que percibe el cuerpo, qué es lo que la emoción qué es lo que estamos percibiendo, sintiendo, es qué parte del cuerpo va a modificarse, qué tejido, qué órgano, si va a aumentar su función o no, para hacer frente a eso que necesita, que entiende que tienes que sobrevivir, tiene que poner en marcha todos esos mecanismos de adaptación al entorno, que eso es lo que llamamos, lo que llama la medicina tradicional, las enfermedades. Mecanismos, varios mecanismos, sistemas donde necesitamos adaptarnos al entorno. Adaptación, total. Total, 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 que la vamos especializando con el correr de los años. Con el correr de los años. Y vamos También, haciendo más también específica. qué importante es poder ver a un paciente desde esta mirada, ¿no? De poder observar eso, ¿no? ¿Dónde se generó el conflicto? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo percibió? Eso es re importante, nunca lo había escuchado, pero me hace así un total sentido a muchas otras cosas de si está en la Sí, fase activa. Por ejemplo, pensaba en el páncreas, ¿no? Cuando una persona, no sé, la traiciona. Yo atendí a una paciente una vez que desarrolló como una diabetes y empezamos a buscar el lugar donde se había generado. Y ella había criado a un chico como su hijo y ese hijo la traicionó, la robó, ¿no? Y para ella fue un golpe y de ahí desarrolló la diabetes. Yo la agarré tipo 10 años después, pero hicimos toda la búsqueda ahí. Y a mí me fascinó eso, ¿no? Porque fue toda una búsqueda como más emocional, a través de preguntas, de todo este viaje, pero hicimos una sanación bastante poderosa en perdonar eso, en restituir, en elaborarlo. Y ella dejó
de ser insulino dependiente. Sí. Y bajó, y fue tipo, son de esas cosas que vos decís, es un milagro. No, no es un milagro, es una ciencia que funciona de otra forma. A veces creemos que los milagros son, llamamos milagros a cosas que no entienden. Yo soy bastante, dentro de eso, soy bastante como que me gusta buscarle la explicación a todo. Sí. Entonces, con esto que me decís, me cierro un montón eso que todavía no le había encontrado explicación. Y sabés que en realidad yo no creo en las enfermedades incurables, primero. No, es que ¿Ah? no las hay, no las hay. Solo de Pero acá. porque, sí, porque además tenemos, yo creo, una concepción equivocada, ¿no? Nuestro cuerpo jamás va a hacer nada para hacernos daño, o sea, no es que viene la enfermedad por un castigo, porque me dicen, no, 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 o sea, cuando nosotros cambiamos esa mirada hacia nuestro cuerpo, hacia nosotros, entendemos que nunca, jamás el cuerpo se va a encargar de destruirnos, porque vinimos acá a la vida, no vinimos ¿entendés? A fagocitarnos con lo que nos aparece. Entonces, cambiar esa mirada para mí es fundamental, primero. Después, no tenerle miedo a la enfermedad, no tenerle miedo, porque ¿qué pasa? Cuando se activa el miedo, se activan unas estructuras en nuestro cerebro que son las amígdalas cerebrales, que están geniales porque son las encargadas de procesamiento, entre otras cosas, de procesamiento de las emociones, pero se alimentan del cortisol, tienen muchísimos receptores para el cortisol. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos con miedo, que se activa el sistema de alarma, se activa el estrés? Y si estamos con miedo durante mucho tiempo, las amígdalas es como que están en una fiesta, tienen un banquete de cortisol. Y secuestran la parte frontal, que es la que nos permite razonar, ver con claridad, ¿no? La que hace todas esas, la que se encarga de todo lo que es más estructura, más cognitivo, más especializado. Entonces, lo que sucede es que perdemos esa capacidad de darnos cuenta de lo que sucede y de cierta manera nos volvemos bastante incoherentes porque nos guiamos por emociones que no es que sean negativas, no son productivas. Y lo que hacen es, nos siguen poniendo en sistema de alarma. Y el cuerpo va a seguir respondiendo a ese sistema de alarma. Y nos Reaccionamos. van a seguir apareciendo síntomas. Claro. Entonces, salir del miedo es fundamental. Gestionar las emociones, meditar. O sea, todo lo que hacemos vos, lo que hago yo, todo lo que sea ayudarnos primero, a reconocer las sensaciones de nuestro cuerpo. Yo no puedo pedirle a alguien que me diga, ¿dónde lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Cuando me ha pasado muchas veces que hacemos de repente alguna meditación donde vamos reconociendo partes y me dicen, la verdad es que cuando me dijiste que fuera el pecho no me doy cuenta. No, es como, ¿no? Es como algo que es un vacío. Entonces, primero reconocer nuestro cuerpo para poder reconocer las sensaciones que van apareciendo. Y después intentar lo mejor que podamos, buscar todas esas herramientas, todas esas formas que nos permitan gestionar mejor las emociones. ¿Para qué? Para cuando nos enfrentamos a esas situaciones que nos vienen de forma inesperada, bueno, comprendamos que una vez que pasó eso, yo tengo que tomar una actitud activa, coherente. A ver, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Como poniendo en marcha todas esas herramientas que tenemos fantásticas en el cuerpo, en el cerebro, en todos lados, ¿no? Pero se necesita esa Necesito lóbulo frontal. conexión, Necesito lóbulo frontal. totalmente, totalmente. Acá se me viene Schmelding, que es como alguien en el que yo me baso mucho, y es, si vos vivís la vida reaccionando, basado en emociones, nunca vas a poder tomar acción. Entonces siempre vas a estar preso de tu entorno, de lo que sucede afuera, de los N mil factores que están ahí que son incambiables para vos. Entonces, esto de la gestión emocional, tu trabajo en el mindfulness, bueno, lo que hago yo, lo que hacemos un montón de colegas que trabajamos en esto es para aprender a apagar también ese sistema de alerta. Y cuando vos empezás a reconocer y a conocerte a vos, a conocer cuáles son las cosas que disparan tu sistema de alerta,
incluso aprender a dominar el miedo, a dominar el estrés, a dominar y gestionar mejor las emociones, porque uno no es que las domina, uno, eso, las gestiona mejor y Redirigir. Ahí las va. redirigís y hace, a ver, yo estoy con rabia, yo no voy a ir a gritarle a mi esposa, ¿no? Busco la forma de canalizar eso, tampoco me lo trago, porque si me trago la rabia me va a afectar el hígado directamente, ¿no? Ahí o los riñones o algún lugar de eso. Entonces, me quedo, es inteligencia emocional, y es lo que más estamos necesitando en todas en las áreas más espirituales, en las áreas más científicas, en las oficinas, en la familia, porque si no aprendemos a gestionar las emociones, ya que estamos continuamente sometidos el marketing y toda la estructura en la que vivimos, nos lleva continuamente a despertar el miedo. Si observamos, todo trabaja a través de la manipulación del miedo. Entonces, por eso estamos tan enfermos también, ¿no? Y por eso Sí, los médicos no dan abasto. Hoy estuve con una amiga que trabaja en salud también, me decía, es que no damos abasto, ¿no? A mí no me da tiempo de estudiar, no me da tiempo de parar, porque estoy haciendo doble guardia, doble cosa, porque no damos abasto. Y así pasa en todas las áreas, los psicólogos, los psiquiatras. Entonces, ¿cuál es una solución posible? Empezar a autogestionarse, ¿no? Empezar a ujú, aprender a respirar, aprender a meditar, escuchar, bueno, también a médicos más, que están más conscientes, que te pueden dar otra visión de cómo enfrentar las cosas, porque también hay mucha soberbia, ¿no? Desde el lado de la ciencia, y mucha gente que está defraudada también, porque hay mucha cosa que es ciencia que no es ciencia, a ver, es marketing y negocio que está ahí atrás, entonces al final uno empieza a descreer de todo, y yo soy muy soberano en esto, me gusta investigar, me gusta estudiar, pero soy muy soberano, no confío ni en mi sombra, es como decir, a ver, ¿son mi sombra realmente? La cuestiono, ¿no? Entonces, eso también te lleva a un autoconocimiento que te permite, en vez de reaccionar a todo lo que sucede ahí afuera, empezar a tomar más acción. Y, y eso te da mucha energía, ¿no? Te da como energía vital, por lo tanto, el lóbulo frontal se empieza a activar. sí, total. Y sabes que también cuando uno empieza a conocer los procesos, lo que tiene es que es una de las cosas que me parece maravillosa de las 5 leyes, es cuando uno conoce, o por lo menos cuando uno se reconoce en ese sentir, en esa percepción, cómo lo sentí, uno ya sabe qué es lo que viene. Entonces, bueno, ¿qué me va? Bueno, me empezó a doler la garganta. Bueno, ya sé que después de esto viene, ya sé que después viene. Entonces uno va conociendo todo lo que va a ir pasando. Entonces, te vas anticipando de cierta manera y te vas acompañando con mucho cariño. Entonces sabes que, bueno, me va a doler la garganta un día, bueno, me la banco. Si es muy intensa, bueno, tomo algo. ¿No? Después capaz que me viene, pero uno va conociendo todos los pasos que va teniendo ese órgano, ese tejido que se hizo cargo de eso, ¿no? Cuando empieza a resolver, cuando empieza a reparar, uno ya va sabiendo qué es lo que va aconteciendo. Eso me parece fundamental, porque no te hace correr a buscar una solución que a veces no tiene mucho sentido, te hace ser más precaucioso y correr a buscar una solución cuando de verdad necesitas correr a buscar una solución. Porque la mayor parte de las cosas a veces las solucionamos solamente nos miramos, le damos un poco de tiempo al cuerpo y el cuerpo solito se encarga de hacer su trabajo. Solo con paciencia, con cariño, con respeto y con un poco de descanso. Tal cual, tal cual. Y nada, bueno, llevamos una horita, así que capaz que dejamos, si Dejamos las querés, otras leyes. sí, para un Sí, próximo, porque creo que, a ver, da sí, para hablar sí, sí, horas, un horas, y creo montón. que es súper, súper interesante. Después Sí, coordinamos para hacer otro sí. cuando puedas, y, y poder como desarrollar esto, ¿no? A ver, supuestamente de esto van a surgir muchas dudas, muchas preguntas, y capaz que les pido a los que la vean después que las dejen abajo, así podemos Ujú. tomar algunas dudas y poder como abordarlos de otro lugar. Es muy difícil que todo el mundo quede súper satisfecho, comprenda todo, porque es un tema muy amplio que lo intentamos Ujú. reducir
aparte un lenguaje que sea fácil de entender, que, no es- que ya es otro desafío. Y igual creo que nos podemos llevar esto, de que cuando uno tiene un evento difícil, es importante que lo elabore, ¿no? Que pueda Sí, elaborar eso a través de diferentes terapias, los recursos que tenga a su alcance, porque cuando vos elaborás eso, el efecto de eso va a ser mucho más suave. Y si ya estás padeciendo una enfermedad, una patología, trata tu cuerpo con amor, aceptala, mirala y observá, anda a buscar esa raíz para poder también darle una mirada más amorosa. Porque a veces hay un médico que seguro lo conocés, que lo sigo mucho y que me encanta, que dice, me quedo con tu diagnóstico, pero no con tu pronóstico, que seguro sabes, Mario Antonio Puig. sí, lo adoro, lo Y adoro, es, lo adoro. para mí Sí, es, a ver, es como sí, una cosa tan sabia lo que total. dices. Me quedo con tu diagnóstico y me encanta, porque sé, a ver, si vos vas en el auto y te salta la alerta del aceite y te haces el boludo, ya sabemos, y seguís, en un momento vas a tener un problema del auto. Pero si vos ves la alerta del aceite, parás, tomaste acción, le pusiste aceite y seguís el camino, todo va a estar bien. Entonces, las alertas, las emociones, incluso las enfermedades, desde mi punto de vista, son simplemente alertas, somatizaciones, manifestaciones para decirte, opa, acá hay algo que tenés que prestarle atención. Si yo me quedo únicamente con el foco, con la energía y metiendo mucho miedo ahí, esa alerta se termina convirtiendo en un gran problema, ¿no? Porque lo extiendo, lo extiendo, lo extiendo. Totalmente, totalmente. Y yo quería decir algo, Gonza, para terminar también, que amo profundamente mi profesión y lo que necesito que la gente también empiece a como interiorizar es que no esperen a que la medicina tradicional no tenga más nada para hacer. Porque me pasa mucho que vienen personas con 30 años de un problema, 15 años de un problema, ya la medicina no sabe más qué hacer. No. ¿Cuál es la idea de esto? O por lo menos, cuál es mi propósito con esta nueva forma de medicina? Es, desde el momento que te hacen el diagnóstico, que tenés el síntoma, comprender qué te pasa. ¿Para qué? Para resolverlo de la mejor manera y poder tener una vida de calidad. Que una vida de calidad puede ser incluso con un diagnóstico. Pero cómo lo vas a vivir, cómo lo vas a transitar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de ahí? Entonces, no esperar a que pasen por 800 médicos especialistas ¿no? Que nadie sabe, no, porque no hay enfermedades incurables. Si una sola persona de eso se cura, entonces, primero no es incurable y segundo, vayamos a preguntarle a esa persona que hizo que le fue bien, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar la mirada hacia la enfermedad y hacia lo que nos pasa. Así que Total, nada, quería como esto que me parece fundamental, me parece fundamental. Y la sí. amabilidad ante todo, la amabilidad con uno mismo, necesitamos recuperarla. Súper esperanzador también, ¿no? Para toda aquella persona que esté viviendo, transitando. Ayer me llamó una amiga que estaba en una situación compleja con la hija, también como algo inmune, y le dije, llama a Pau, por favor, llama a Pau, habla con Pau, porque te va a ayudar a ver esto, porque obviamente, más, cuando te toca a vos es una cosa, pero cuando tocan también a tu hijo, que es algo, Sí, se claro. te mueven también las memorias. Entonces dije, tranqui, tomalo con calma, habla con Pau, vamos a encontrar la solución, busquemos así como unir fuerzas para que esto salga adelante. Entonces, eso que decís de darnos más amor, darnos más cuidado, porque también pretendemos que los demás, sea la medicina o quien pongas ahí afuera, venga a darte la sanación, la salvación, la curación. No. Eso no existe, no existe. Los No hay- médicos no curamos, los médicos somos un canal. Nadie puede entregar el poder de su cuerpo a nadie absolutamente. Nada, ningún médico cura, ningún remedio cura. Ni Nos siquiera curamos ningún nosotros, si sanador, nosotros ningún chamán, permitimos. nadie. Nadie te No, puede curar de no, algo que vos no. tenés el derecho, el deber y que tenés la obligación además de ¿Lo ponerlo ahí. habilitas o no?
Lo habilitaste, todo funciona. No lo habilitaste, no funciona. O sea, no. Entonces, es como eso, ¿no? Empoderarse y de ahí, bueno, acompañar cualquier tratamiento, quirúrgico, quimioterapia, lo que sea, pero desde el conocimiento de lo que me pasa y desde, yo tomo la decisión consciente y no es que me entrego todo y que, no, que cuesta mucho, pero bueno, por eso estamos acá, Exactamente. para de a poco dar esa fuerza, ese cariño, ese amor que todos Sí, necesitamos. sí, sí, sí. Creo que, bueno, los comentarios ahí los que voy leyendo también son mucho de gratitud, de eso, de que se sienten comprendidos, de que ven la esperanza. Entonces, sigamos por ahí, por ese camino. Vamos a hacer otra charla porque Hacemos otro, realmente, sí, realmente, a pero ver, fue muy nutritivo, muy nutritivo. y está bueno eso que vos decís, que también está bueno que lo propongan y cuando hagamos otra seguimos con las últimas dos leyes que faltaban, pero está bueno también que veamos a ver qué es lo que hoy están necesitando. Es una pregunta que ¿qué es lo que hoy están necesitando? ¿Qué están necesitando comprender? Si bien es muy personal, pero bueno, podemos hacer algo más general para que cada uno vaya indagando, porque es muy, Sí. tienen que empezar a verlo cada uno en sí mismo. Entonces, bueno, Siempre, también, siempre lo que es personal, cuando uno lo ve personal, cuando se aborda, te das cuenta que hay muchas otras personas que por lo menos están viviendo cosas similares. Quizás no el sí, mismo contexto, no exactamente lo mismo, pero cuando uno lo aborda, y lo vamos a hacer en el próximo vivo, se pueden tocar temas generales que ayuden, por lo menos que te direccionen, porque tampoco es que van a haber soluciones mágicas. Uno tiene que buscar y por eso lo de encontrar, primero buscar, preguntar, tener dos o tres visiones de lo mismo, para mí es importante, y después vos poder elegir con cuál te vas a quedar y cuál va a ser tu acción en consecuencia de eso, ¿no? Porque si te dan un diagnóstico, una paciente hace poco, y con esto ya cierro, una alumna me entró al programa y me dijo, esta que me dijo, me llamaron por teléfono para decirme que tenía cáncer. ¿Sabes lo que? Y le pregunté, ¿y qué hiciste? Porque me llamó para terapia y yo digo, como te juro, me partió al medio, me dejó sin recursos. Me dice, ¿sabes lo que hice? Me fui a la piscina, agradecí, le di la bienvenida al cáncer a mi vida, y le dije, bueno, caminemos juntos. Te juro que se me cayeron las lágrimas, fue como una cosa de qué fortaleza, ¿entendés? Y que la virtud de esa persona es maravillosa. Y sé que va a salir adelante y que lo va a ujú, resolver con todo y va a hacer su tratamiento y está haciendo meditación y otras cosas. Entonces, es eso, es cómo le doy la bienvenida a esta señal, porque esa señal, esa enfermedad, ese síntoma, viene a traerte una información. Estamos, primero, todos nos vamos a morir, eso está clarito. Desde que nacimos lo sí, sabemos. Entonces, sí, sí, ¿cómo querés sí, vivir? Porque morir es muy fácil. ¿Cómo querés vivir? ¿Y qué aprendizaje, qué comprensiones te vas a llevar de lo que te toque? Porque acá todos estamos en el mismo baile, cada uno bailando su propia música, ¿no? Su propio problema, dificultad, también sus cosas lindas, porque la vida tiene muchas cosas lindas, y está en nosotros el poder tomar todos estos recursos, las personas que se te acercan, las informaciones que son valiosas para vos, y llevarlas a la práctica, ¿sí? Porque si no, de nada sirve todos estos vivos, ¿no? totalmente, totalmente. Acción, eso es necesario. Pau, gracias, Qué gracias. placer, Gonza. Siempre me encanta hablar contigo. Bueno, viste que es un Horas, placer, horas. así que Mandale un beso a Ale y te bueno, mando y vos un beso a Mar y te bueno, mando. nos vemos, nos vemos. Muchas Gracias. Gracias gracias. por tu Y gracias tiempo. a A todos los vos. que estuvieron acá y todos los que van a ver y bueno, bienvenidos a este camino Quedamos para un próximo, prometido. prometido. Mate por medio. Chao, Chau, chao. te.